Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Luis Ángel y soy un integrante más de aquí de la iglesia. Mi vida sin Jesús no tenía rumbo, no tenía un objetivo, una meta. Realmente caía en depresión, caía en malas cosas, en vicios. Siempre estaba triste, siempre estaba de malas. Llegaba a golpear a la gente sin razón, sin circunstancia, explotaba por todo y por nada. Pero a pesar que he conocido a Dios, no ha sido fácil. He vivido un proceso donde he pasado caídas, pero también me ha levantado Dios en ese cuarto oscuro, en esa soledad y en esa tristeza. Escucho alabanzas para que mi corazón se fortalezca. Me arrodillo para buscarlo. Y hoy sé que muchos de nosotros a lo mejor no tenemos algún padre. Y yo buscaba mucho a mi padre y hoy lo encontré y Él es Dios. Aquí te daremos las herramientas necesarias para que puedas salir adelante y salgas de tu rutina. Gracias. Llegó el tiempo de la palabra. La palabra es lo más importante y lo que venimos aquí, ya adoramos, ya nos conectamos con Dios. Ahora es tiempo que venga la palabra. Y esta persona que la va a dar es nada más y menos que mi hermano mayor. Su nombre es Paco. Es una persona que está bien preparada para todo. Él me da los consejos y me los da gratis en mi negocio, en mi vida pues no tanto, pero bueno, nos echamos nuestro desayunito y en nuestro desayunito ahí a mediodía entre la semana ya nos contamos nuestras broncas y bueno, nos animamos. Y realmente es una persona que tiene un corazón de Dios. Quiere un corazón que poco a poco Dios lo está puliendo, porque todos estamos en un proceso. Y Dios está puliendo su corazón. Dios ha dado un corazón de servicio. Dios ha dado un corazón de paciencia. Dios le ha dado un corazón de amor hacia la gente. Y Dios tiene una palabra súper especial y poderosa para ustedes el día de hoy. ¿Por qué no le damos un aplauso a Francisco Sierra, por favor? Hola, hola, ¿cómo están? No los escucho, ¿cómo están? ¿Están despiertos? ¿Están listos para recibir el día de hoy o no? ¿Quién viene aquí con esa expectativa para recibir? No los escucho. ¿Quién quiere recibir algo especial? Algo nuevo, algo diferente. ¿Quién? ¿Están listos? ¿Por qué no se ponen de pie? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. ¿Por qué no levantan sus manos ahí? Señor, te damos gracias por este día, Señor. Espíritu Santo, te invitamos el día de hoy en esta reunión, Señor. Tú muévete, Señor, aquí. Empieza a abrir corazones, oídos, ojos espirituales, Señor. Que la gente que vino hoy con una necesidad, Señor, se devuelva a su casa libre. Padre, que reciban un milagro el día de hoy, Padre, y que no van a salir de aquí iguales. Abrimos nuestro corazón, permitimos, traemos esta expectativa, Señor, de que vamos a recibir algo nuevo, poderoso de parte tuya, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Están listos para recibir algo? Eso. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Hoy tengo muchas ganas de este título. Le puse certeza inesperada. ¿Dice aquí o no? ¿Ya vieron? Pura tecnología. Certeza inesperada, así se llama. Es el título de esta plática. Y es una plática práctica, porque ahorita les voy a contar un poquito qué es lo que quiero que hoy ustedes vean, pero hoy quiero que la gente que viene hoy con muchas cosas, muchas cargas, puedan descargarse el día de hoy, puedan salir diferentes, porque sé que muchas gentes necesitan de un milagro el día de hoy. Necesitan de que Dios intervenga en su vida y que haga ese cambio que realmente el mundo nunca te puede dar. Entonces, ¿por qué no abrimos nuestra Biblia en Lucas 24, 13? Lucas 24, 13 al 31, por favor. Igual aquí lo vamos a poner en la pantalla.
Entonces, es un poquito largo, pero quiero que entiendan esta historia. Esta historia viene después de que Jesús lo crucificaron, ¿verdad? Y después lo metieron en una tumba, ¿sí? Pero él a sus discípulos les dijo: yo en 3 días, ¿qué va a pasar? Voy a resucitar. ¿Y qué va a pasar? Les dijo: y voy a salir de esa tumba y voy a ir con el Padre y voy a empezar a interceder por ustedes. Pero entonces, ¿qué pasa? En el versículo 13 de Lucas 24, vamos a leer que dice: de camino a Emaús, dice, aquel mismo día 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué tenían en sus ojos? ¿Estaban qué? Velados, cerrados, cegados, como ustedes quieran. Y luego Jesús dijo: ¿qué vienen discutiendo por el camino?, preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Ellos le respondieron, él preguntó: ¿qué es lo que ha pasado? Entonces ellos le respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto, le dijeron. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él, ¿qué pasó? No lo vieron. Entonces, ¿qué torpes son ustedes?, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó a estas 2 gentes lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo y pronto será de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Amigos, hoy quiero hablar de esto, es certeza inesperada. Estamos hablando de esta historia, la historia más poderosa que el mundo puede haber contado. Tienes a Jesús que vino a este mundo por ti y por mí. Vino a hacer un sacrificio perfecto, ¿sí? El Padre lo mandó para morir por ti y por mí. Él no tenía pecado, Él no necesitaba hacer eso. Pero ¿qué dice la Biblia? Que porque Dios de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga Entonces Él tuvo que venir y hacer ese sacrificio. Pero estando aquí, Él se juntó con 12 personas que estuvo tanto tiempo, ¿verdad? Estuvo 3 años trabajando constantemente con estas gentes. Pero ¿qué pasó? Al final de esos 3 años tenía que pasar algo. Jesús sabía que Él tenía que padecer y tenía que morir y tenía que ser sacrificado. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar? Después Él les prometió una cosa. ¿Qué les dijo a sus discípulos? Amigos, es necesario que yo haga esto porque algo va a pasar. A los 3 días de que me crean muerto, voy a resucitar y voy a entrar con el Padre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? La historia así fue. Jesús murió. Y entonces todos
muchos sabían la historia porque los discípulos lo habían contado y habían dicho que esto iba a suceder. Pero entonces, ¿qué pasó? Después sacrifican a Jesús, lo entierran y ponen una gran piedra en esa tumba, ¿verdad? Y ponen a tanta gente. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa un día y la tumba, ¿qué? Sigue igual. Pasan 2 días y la tumba sigue igual, sigue cerrada. Pasan 3 días. En el tercer día, esa tumba seguía cerrada. Pero ¿qué dice unos versículos antes de esta historia? Dice que María Magdalena y 3 mujeres fueron a la tumba y que vieron esa tumba abierta. En la tarde de ese tercer día sabía Jesús que eso iba a suceder. Pero te digo una cosa, durante esos 3 días, al rato voy a mencionar un poquito de lo que pasó después, pero yo quiero hablar durante esos 3 días. Sí, durante esos 3 días, a lo mejor a muchos de los discípulos les pareció una eternidad. Muchos discípulos vieron cómo Jesús fue sacrificado, cómo fue azotado, cómo fue golpeado, todo lo que pasó, y en una forma muy grave, muy loca en ese tiempo, ¿sí? Fue una de las muertes más difíciles de esa época. Entonces ellos estaban de repente ahí y empezaban a escuchar. Algunos no estaban personalmente, solo algunos, pero otros empezaban a escuchar. Empezaban a escuchar los chismes y empezaban a escuchar, y a lo mejor también se veían señales. Dice que cuando Jesús, la Biblia dice que cuando Jesús fue sacrificado, ¿qué pasó en el cielo? Se oscureció. Y también hubo un terremoto en la tierra. Muchas cosas empezaron a suceder, pero después de ese tiempo, 3 días pasaron. Pero esos 3 días fue una batalla tan dura para los discípulos de Jesús que empezaron a dudar. ¿Cuántos de aquí dudamos? ¿Cuántos de aquí dudamos? Manos, quiero ver. ¿Cuántos de aquí dudan? ¿Cuántos de aquí están confiados en Dios? A ver, levántame la mano que quiero ver. ¿Seguros? ¿Cuántos aquí confían en Dios? Creo que la mayoría. A esta conferencia yo le llamé certeza inesperada, porque durante esos 3 días los discípulos empezaron a dudar. Mucho antes de esos 3 días ya habían empezado a dudar. Pedro, de hecho, negó a Jesús. Aún aunque Jesús le dijo: Pedro, de cierto te digo que no canta el gallo 3 veces, ¿y tú qué? ¿Me vas a qué? A negar. Y le dijo: Jesús, ¿cómo crees? Y pasó, y así fue, y empezó a caer duda y duda y duda. Y después pasó ese sacrificio de Jesús, y durante esos 3 días las mujeres y los discípulos se empezaron a reunir, pero estaban dudando, estaban diciendo: ¿realmente lo que Jesús nos dijo será cierto? ¿Realmente? Y aquí en esta historia hay una parte que me gusta mucho, que Jesús le dice: ¿por qué dudan y no creen? A pesar de que ya habían escuchado de que esa tumba estaba vacía, ¿seguían dudando? Y seguían platicando entre ellos. ¿Tú crees que sea cierto? Oye, ¿escuchaste lo que dijeron? ¿Tú crees que María tenga razón? Es que yo no he visto nada. Muchas veces nosotros forzosamente tenemos que ver algo para creer. ¿A quién le pasa así? Muchas veces necesitamos tocar, sentir para poder creer, ¿correcto? Pero hay algo espiritual que Dios quiere contigo. Dios quiere que tú tengas esa certeza inesperada en Él. Y esa es la vida de un cristiano. Más tarde les voy a explicar un poquito qué es la certeza, pero la certeza inesperada es una convicción súbita y clara sobre una verdad, a menudo surgida en momentos de dudas o tras una experiencia sorpresiva que rompe estructuras previas. Se los voy a repetir. Dice: es una convicción súbita y clara sobre una verdad. A menudo surge en momentos de duda o tras una experiencia sorpresiva que rompe estructuras previas. ¿A quién le ha pasado
¿Quién ha tenido unos problemas dificilísimos? ¿A quién le ha surgido un problema esta semana? Yo sé que muchos hay aquí que a lo mejor vienen arrastrando esos problemas desde hace mucho tiempo. A lo mejor problemas recientes, pero amigo, te digo que este día no vas a salir igual. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás animado o no? Esa certeza inesperada, algo que pasa que rompe una estructura previa. Y hoy quiero hablarte de esos problemas y obstáculos. Esas cosas que nos hacen dudar de una manera terrible. Hay una historia, hay una película que se llama No pierdas la fe, ¿sí? En inglés se llama Fe como papas. Si la pueden ver en la tele, véanla, es muy padre, ¿sí? Les voy a contar esta historia, y esta historia es de una persona que se llama Angus Buchan, ¿sí? Él es de Zimbabue, de África, ¿sí? Pero había mucho problema político en ese tiempo, en ese país de África. Entonces él decidió con su esposa mudarse a Sudáfrica, ¿sí? Para salirse de todos los problemas políticos que había en África, ¿sí? En esa parte de Zimbabue. Entonces él era una persona que tenía su vida en Zimbabue, pero salió y dejó todo, traía unas maletas y decidió irse con unas maletas solo con su esposa a otro país, a otro lugar incierto. Entonces, con lo poquito que tenía ahorrado, llegó a un lugar que había una cabañita y había mucha tierra. Entonces su esposa le dice: bueno, ya somos los nómadas, ahora oficialmente vamos a ser la familia nómada, le dijo la esposa a Angus. Entonces Angus se le hizo fácil, entonces empezó a arreglar su cabañita, empezó a arreglar la tierra y dijo: bueno, ahora tengo tierra. Entonces yo creo que empezó a conocer a la gente de ese pueblo, de esa ciudad, y empezó a ver qué podía hacer con esa tierra. Empezó a pensar: bueno, a lo mejor ya nada más tengo estos ahorros, ya no me van a alcanzar, tengo que empezar a invertir en esta parte de la tierra para ver qué puedo hacer. Pero él no sabía nada de la agricultura, ¿verdad? Entonces, conociendo a gente, empieza a conocer a cierta gente, pero él no conocía de Dios. Era una persona que ni siquiera conocía de Dios, pero diario pasaba por un lugar donde veía a una persona que le hablaba ciertas cosas de Dios. Y después veía que en esa ciudad había una iglesia, ¿sí? Después esta persona que estaba por ahí en las tierras lo invitó, terminó yendo, pero él dijo: no, creo que esto no es para mí. Yo estoy muy feliz con mi esposa, salimos de estos problemas, estamos muy bien aquí. Pero ¿qué creen? Empezó entonces a hacer la agricultura, empezó a sembrar algunas cosas, pero ¿qué creen? Había una sequía muy fuerte en Sudáfrica durante ese tiempo. Y ustedes saben, ¿qué pasa cuando no llueve? ¿Qué pasa cuando no hay agua? ¿Cuántos son de aquí de León? León, ustedes saben, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay una sequía? ¿Verdad? No crecen, no empieza a crecer la tierra, ¿verdad? Entonces empezó, pero este chico dijo: bueno, no, vamos a ver cómo empezamos a traer agua. Entonces empezó a traer agua, pero le costaba cada vez más caro y después no había. Y seguía trabajando con su familia, compró un tractorcito y empezaba a labrar esta tierra para poder crecer en ese tiempo cierto vegetal, ¿verdad? Pero después empezó a tener hijos, tuvo un hijo y una hija, ¿sí? Y empezaba a hacer ciertas cosas, empezó a cosechar lo que sembraba, empezaba a cosechar, pero no le era suficiente, no le alcanzaba para pagar algunas cosas con las que había invertido para su tractor o con las cosas que para pagarle a cierta gente que le estaba ayudando, no le alcanzaban, no le salían los números. Entonces él empezó a estar preocupado, empezó a tener ciertas cosas llamadas de los bancos, ¿verdad? Que querían el dinero que les debía porque había pedido algunos créditos. Empezó con ciertos problemas. Pero ¿qué creen? Después sus hijos le empezaron a ayudar a sembrar, ¿no? Tenía a sus hijitos y tenía a su hijo y a su hija y se subieron al tractor, pero tuvo un accidente.
lamentablemente su hijo se cayó de ese tractor y quedó apachurrado por los discos. Entonces, ese fue un parteaguas para la vida de Angus. Después de ese momento, él estuvo en un tiempo en que realmente no se pudo levantar y empezó a caer. Después su hijo murió, lamentablemente, pero él cayó en una depresión muy fuerte, ¿no? Imagínense, agréguenle de la sequía, agréguenle el problema que ya debía dinero en los bancos, el problema que tenía mucho estrés familiar, ¿no? Porque la esposa ya a lo mejor sentía culpabilidad, él sentía culpabilidad porque tenía a su hijo y murió. Empezó a caer en algunas cosas, a lo mejor se alcoholizaba, ya no quería saber nada de la vida, hasta que un momento se volvió a acordar que alguien lo había llevado a esa iglesia. Angus tuvo que tocar ese fondo de todos esos problemas para poder regresar en ese momento que él había escuchado que había algo de promesa en Dios. Pero no les voy a contar un poquito más la historia. Después, si ustedes la ven, él siguió creyendo, Dios transformó su vida y algo milagroso pasó en su vida. Pero más tarde les voy a contar. Pero parte de esto, ¿a quién no le ha pasado que tiene tantos problemas y obstáculos en la vida diaria? Yo sé que aquí hay gente que tiene enfermedades, que a lo mejor en las últimas 2, 3 semanas le has dado el doctor noticias, ¿sabes qué? Tú estás enfermo y esa enfermedad es grave. A lo mejor hay gente aquí que tiene hijos que están teniendo un problema muy grave. A lo mejor aquí hay gente que a lo mejor los corrieron de su trabajo esta semana o la semana pasada. A lo mejor hay gente que está teniendo problemas familiares durísimos, que está teniendo problemas financieros durísimos, que no la ven venir de un día a otro, que no saben a lo mejor ni con qué van a poder comer el día de mañana. ¿Quién tiene problemas y muchos obstáculos? Creo que muchos. Muchos nos podemos relacionar a esta vida de Angus, que a lo mejor parece que estaba bien, empieza todo muy bien, todo va de color de rosa. Pero hay un momento en que la vida te va a tumbar. ¿Están de acuerdo o no? Así pasa en la vida. Tú puedes estar en el lugar más alto y de repente, ¿qué pasa? Como una montaña rusa, ¿o no? Puedes estar en el lugar más seguro donde tú crees, a lo mejor estoy con el mejor trabajo, a lo mejor estoy en el mejor momento en la iglesia, a lo mejor mi familia está en su momento, en el mejor momento, pero ¿qué pasa? Llega esa noticia, llega ese problema, levantas ese teléfono o te hablan y te dan esa noticia y te quedas congelado y frío. No sabes qué hacer. Hay algo que sucede en ese momento. A lo mejor recibes esa noticia. ¿Qué ha pasado si tú has recibido esa noticia de este doctor? Si has visto esa tarjeta de crédito, si has visto tu cuenta de banco en números negativos, ¿qué pasa con tu duda? Empieza a crecer esa duda y esa duda es horrible, ¿sí o no? Empezamos a dudar. Y empezamos a dudar y nuestra mente se va a lo peor. Empezamos a pensar, ¿quién le ha pasado? Empiezan a recibir esa información, ya me voy a morir. Y se meten al internet y ven lo peor. Es que ya esto me está diciendo que esto me va a pasar y esto me va a pasar y esto me va a pasar. Si te dieron esto de tu hijo, es que esto le va a pasar, no va a sobrevivir. Si ves tu cuenta de banco en esa forma o te corrieron de tu trabajo, ¿qué puedes decir? No sé cómo lo voy a hacer, no sé qué voy a hacer. Empiezas a dudar y a dudar y a dudar y a dudar. Somos buenísimos para empezar a crear las versiones más negativas que puedan haber, ¿o no? Exactamente. La duda y el miedo es nuestro peor enemigo. Pero amigo, te digo una cosa. ¿Por qué dudas? Te pregunto,
¿por qué dudas? ¿De dónde viene la duda? ¿Viene de Dios? ¿De dónde viene la duda? Todos le van a echar la culpa al diablo. Lo ponen de malo. Pero la duda, ¿quién empieza a poner la duda? Cuando Jesús estaba caminando con estas dos gentes, nada más me imagino que él estaba así, caminando calladito, y empezó a escucharlos chismear, a lo mejor, ¿no? Oye, es que no sabes, esto pasó, ¿tú crees que sea cierto? Y Jesús, yo creo que decía nada más, los dejaba escuchar. Estaba escuchando nada más y diciendo, ¿en serio? ¿En serio? Y así es como Jesús está caminando al lado tuyo y te escucha. Él sabe lo que está en tu mente y te empieza a decir, él empieza a pensar dentro de sí, ¿en serio? ¿En serio estás dudando de esto? ¿En serio estás creyendo esto? ¿En serio crees estas peores noticias? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está mi palabra? ¿Dónde están mis promesas? ¿Dónde está lo que yo te prometí? ¿Dónde está? ¿Por qué somos tan buenos para dudar al momento? Somos excelentes para hacer las versiones más negativas. Creo que podríamos tener un doctorado en criminalidad. Si el doctor te dice, oye, tienes tu azúcar está baja, tenemos que llegar, vete a hacer unos estudios. ¿Qué pasa? Empiezas a ver, es más, ya somos expertos en ChatGPT o no. Le decimos, a ver, ya es más, te dice azúcar y todo porque eso puede ser, no sé qué. Y uno pone diabetes. ¿Cuáles son los malestares de la diabetes, verdad? ¿Y qué dice? Malestares de la diabetes, tienes sueño, tienes hinchazón, tienes esto. Y entonces tú empiezas a pensar, ay, yo tengo todo eso, tenía mucho sueño el día de ayer, eso me va a pasar y eso me va a pasar y yo ya tengo diabetes. Entonces, ¿qué pasa el otro día? Te pregunta tu mamá, te pregunta tu hermana, oye, ¿qué te dijo el doctor? ¿Qué le contestan? Tengo diabetes. ¿O no? Inmediatamente, ¿qué hicieron? ¿Por qué dudas? ¿Por qué vas en contra de lo que Dios te dice? Hay muchas historias en la Biblia que hablan de las dudas y el miedo. Dios sabe que somos gente humana, ¿sí? Somos humanos. Somos gente que tendemos a tener miedo. De hecho, después, cuando también Jesús se les vuelve a aparecer a todos los discípulos, espantados, creían que habían visto un fantasma. Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo? Soy yo. Instantáneamente nosotros tendemos a reaccionar y a activar ese miedo, ese temor dentro de nuestras vidas en cualquier situación mala que nos pasa, en cualquier problema, en cualquier obstáculo. Pero, amigo, ¿para qué vienes a la iglesia? ¿Para qué vienes a este lugar? ¿Qué vienes a hacer a este lugar? Te pregunto. ¿Por qué llegaste a este lugar el día de hoy? Mucha gente de aquí a lo mejor viene porque tienen que tocar, tienen esa responsabilidad. Muchos de aquí vienen porque es que yo ya me comprometí con esta persona que yo le dije que sí venía y ahí voy. Hay otras personas que dicen, es que yo ya trabajo ahí, tengo que ayudar. ¿Quién de aquí viene con esa expectativa de recibir algo de Dios? ¿Quién cree que Dios se está moviendo en este lugar ahorita mismo? Quiero que tú te imagines, y bueno, y no te imagines, quiero que tú estés certero de que Jesús está sentado al lado tuyo.
Porque eso dice la Biblia. Dice que cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, ¿qué pasa? Ahí, ¿quién va a estar? El Espíritu de Dios. Y venimos aquí y escuchamos muchas cosas de la Biblia, ¿sí? Venimos a principios y damos el mensaje que somos principios de vida, que enseñamos los principios y valores de este libro tan importante, principios y valores. Pero ¿para qué son esos principios y valores? ¿Para qué crees que venimos y podemos hablar aquí? Es porque estos principios te dan vida, pero ¿sabes qué? También son herramientas para derribar la duda, para derribar el miedo. Cuando tú vienes aquí, tú estás indirectamente diciéndole al enemigo: yo no creo en esas cosas, yo no voy a recibir esa mala noticia, yo no voy a recibir esa información que el médico me dijo, yo no voy a creer en esa enfermedad que tiene mi hijo, yo no voy a creer en eso que me dijo mi jefe esta semana, que a lo mejor ya no iba a tener trabajo la próxima. Esa certeza inesperada, esa experiencia sorpresiva que rompe estructuras previas. Amigo, muchas veces Dios permite que esos problemas y esos obstáculos pasen en tu vida para que tú, o una de dos, crezcas, o ¿qué va a pasar? Número 2. Número 1, o creces y te haces más fuerte, o 2, te derrumbas. Y muchos de aquí yo sé que están derrumbados, y si no es la mayoría. A mí me ha pasado, a mí de repente, estando tanto tiempo, ir estudiando en ciertos lugares, ir leyendo la Biblia no sé cuántas veces, venir de una familia cristiana que ha recibido la Biblia por mucho tiempo, llega una noticia y ¿qué pasa? La duda, el temor. Pero yo sé que esta palabra el día de hoy va a cambiar algo en tu vida. Amigo, yo sé que cuando tú recibes esas malas noticias o vienen esos problemas a tu vida, hay algo que va a suceder. Si tú te agarras de Dios, si tú empiezas, la Biblia dice en Tesalonicenses 5:17, que si tú empiezas a orar sin cesar, algo va a suceder. Hay algo que pasa cuando tú estás y recibes esos problemas, a lo mejor están esos obstáculos, pero si tú sabes esa promesa y tú sabes y empiezas a creer lo que Dios te ha dicho, ¿sí? Si tú empiezas a saber en tu corazón esa certeza de que no importa lo que el médico me dice, no importa lo que yo estoy viendo con mi jefe, no importa lo que yo estoy viviendo con mi esposa, no importa la noticia que me dieron de mi hijo, algo va a pasar. Cuando tú crees en esta promesa, cuando tú crees en la verdad y empiezas a orar sin cesar, empiezas a creer que esa certeza inesperada, no sabes, a lo mejor no sabes, no quieres hacer caso a las cosas negativas, pero tú sabes que en algún momento Jesús va a llegar, Jesús va a hacer ese milagro, Jesús va a cambiar esa información negativa. ¿Quién lo cree? ¿Lo crees o no lo crees? Hay una historia que me encanta en la Biblia que se llama Josué. Josué era un guerrero y fue un líder del pueblo de Israel. Y Josué tuvo la responsabilidad de seguir el pueblo de Egipto salió de esa esclavitud y Moisés los llevó, pero Dios le dijo a Moisés: ya hasta aquí te vas a quedar, entonces vas a tener que pasar la batuta a Josué. Entonces Josué era una persona joven y a lo mejor no tenía esa experiencia en liderar, pero ¿qué pasó? Él era un militar, él era una persona de guerra. Entonces Dios le dijo: tú vas a ser el encargado de que vas a llevar a la libertad, ¿sí? Te he prometido estas cosas, te he prometido este territorio, le he prometido a tu pueblo que iban a tener un lugar. Pero Josué creyó
y sabía esas promesas que Dios le había dado. Es fácil a lo mejor leer esas promesas, es fácil a lo mejor recordarlas, pero ¿qué pasa cuando entra la duda? ¿Y qué pasa cuando vienen los problemas? Pero Josué pasó varias pruebas y pasaron varios cumplimientos, ¿sí? Ciertas veces para ganar ciertas batallas Dios hizo milagros, secó el Jordán. La Biblia dice que Él secó el Jordán para que pudieran pasar de un lado a otro y no poder ser atacados por otras gentes. En otro momento dice que se paró el sol. ¿Creerían si yo les digo ahorita que ustedes pueden parar el sol? Dios les ayudó a derribar muros. La historia de los muros de Jericó. A lo mejor Josué mandó unos espías y dijeron esos espías: oye, pero hay unos gigantes, ¿cómo somos? Son más en números, y ve sus muros, son gigantes. Esta ciudad está estructurada, es militar, tiene lo mejor, tiene el mejor armamento, tiene los mejores militares. ¿Cómo vamos a poder vencerlos? Ellos llegaron y le dijeron a Josué: ¿cómo? Josué recibió esas malas noticias. Pónganse en su lugar. Si ustedes hubieran sido Josué, ¿qué hubiera pasado? Ay, no, mejor no vamos a pelear. ¿Saben qué, chavos? Mejor, vámonos de regreso a Egipto. Mucha gente aquí recibe malas noticias y regresa a su lugar de esclavitud. Regresa al lugar de depresión, regresa al alcoholismo. Es más fácil volverte alcohólico para olvidarte de tus problemas que creer en la verdad de Dios. Mucha gente empieza a crear becerros de oro. Estaba leyendo una parte en la Biblia que ciertos reyes se empezaron a alejar de Dios, y lo más fácil que empezaron a hacer es crear unos becerros de oro para adorarlos. Empezamos a poner nosotros dioses, nos empezamos a alejar de la verdad, del único Dios que vive. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? En tiempos cuando se sacudía la verdad con Josué, en tiempos cuando tenía tanto miedo, cuando tenía ese temor y estaba a punto de desmayar, ¿sabes qué le dijo Jesús a Josué? En Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Te lo van a poner. Dice en Josué 1:9: mira, escucha lo que te mando. Dice que esfuérzate y sé valiente. No temas ni qué. Otra vez, quiero que todos repitan: no temas, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Pero ¿cómo te vas a esforzar? ¿Cómo se te va a ir el miedo? ¿Cómo se te va a ir el temor si no sabes realmente cuál es esa certeza de lo que va a pasar? Este libro está lleno de respuestas para tu vida. Este libro está lleno de promesas para tu vida. Pero somos tan necios, somos tan ingenuos, somos tan ignorantes que no lo leemos. ¿Quién lee este libro diario? A ver, ¿quién lee este libro? ¿Todos? ¿Una vez al mes? ¿Una vez a la semana? Chavos, ¿diario, una vez al día? Menos de un 10%. ¿Cómo quieres
mantenerte firme en esos momentos de duda y de problemas, si no estás bien cimentado en la verdad que Dios te dice? Cuando vienen los problemas, ¿qué va a pasar? ¿Tú crees que la duda va a poder más de que un versículo que leíste una vez al mes? La Biblia dice: ora sin cesar. Ora sin cesar, estate en continua comunicación con Dios, ten esa comunión con Dios diaria. Dios quiere que cuando esos problemas, esas llamadas lleguen, tú puedas reírte de ellas. Tú puedas reírte de ellas y decir: yo sé, es más, colgar el teléfono y decir: yo sé lo que mi Dios quiere para mi vida. Yo creo en la verdad. Yo sé que ningún ataque del enemigo va a llegar a mi vida y va a perdurar. Es tiempo, amigo, de que dejes la duda. Es tiempo que empieces a construir tu vida en cosas reales, en la verdad real. Que empieces a equipar tu corazón, que empieces a equipar tu mente, que empieces a equipar tu espíritu para cuando lleguen esos problemas, esos obstáculos que en algún momento van a llegar, puedas decir: voy a esforzar y voy a ser valiente. No voy a temer ni voy a desmayar, porque sé que Jehová, mi Dios, estará conmigo a donde quiera que vaya. No importa qué noticia te den, no importa que te hayan a lo mejor despedido de tu trabajo, no importa a lo mejor que no tengas ni qué comer para el día de mañana, no importa a lo mejor que el doctor te haya dado la peor noticia por teléfono. Tú sabes la promesa de Dios para tu vida. Dios quiere que el día de hoy se derriben varios muros en tu vida. Y el muro más grande que tenemos es esa incredulidad. Ese muro que tenemos más grande es ese muro de duda, ese muro de temor, ese muro de nos dan cualquier noticia chiquita y le hacemos lo peor del mundo, porque no confiamos en Dios al 100%. Los mismos discípulos les pasó. Pero tenemos que cimentar nuestra vida en las promesas de Dios. Y para eso viniste el día de hoy. Hoy va a ser un momento en que vamos a derrumbar esos muros. Y lo creo de corazón. Sé que hay mucha gente aquí que ha recibido noticias muy graves, que ha recibido cosas negativas. Pero sé que hoy esos muros de miedo y de temor se van a derribar. ¿Quién está listo? ¿Quién quiere derribarlos conmigo? ¿Quién quiere ser como esa persona que estuvo al lado de Josué? ¿Quién quiere ser como esa persona que a lo mejor viendo esos muros gigantes confiaba en ese Dios? Y caminaron hasta que Dios los derribó por ellos, por Él. ¿Quién confía en Dios? ¿Por qué no te pones de pie? Ponte de pie. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, algo pasa dentro de nosotros. Sé que la palabra es viva y eficaz, capaz de penetrar hasta lo más profundo. Cuando empezamos a hablar esto, hay vida. Y algo pasa en nuestra fe y empezamos a creer. Y no importa las situaciones negativas o las cosas que nos dijeron o las cosas en las que ya estamos metidos. Cuando tú le pides a Dios, algo grande va a pasar.
un milagro va a suceder cuando tú realmente le pides a Dios. En ese momento de desesperación, en ese momento de incertidumbre, pero tú sabes y tú le dices: Dios, yo sé que tu palabra dice esto, yo sé que tienes esa promesa para mi vida, yo sé que nada ni nadie me va a tocar. Empiezas a activar. ¿Quién lo cree? ¿Lo crees o no lo crees? Y el día de hoy, yo sé que hay muchas gentes que tienen esos muros gigantes. Yo sé que esas gentes que necesitan escuchar este mensaje el día de hoy, pero hoy necesitan esa ayuda de Dios. Yo sé que tú has recibido esa noticia dura o ese problema o ese obstáculo que lo tienes fresco. Pero hoy Dios te quiere dar esa promesa. Hoy Dios te quiere dar esa certeza de que todo está bajo su control. ¿Quién cree que toda su vida está bajo el control de Dios? Entonces, el día de hoy quiero hacer dos cosas. Pero la primera es, yo sé que hay gente aquí que tiene esos problemas y a lo mejor no sabe ni cómo superarlos, ¿sí? No sabe, a lo mejor tiene la peor noticia del doctor, cree que se va a morir, tiene una enfermedad que a lo mejor ya está desahuciado, a lo mejor tiene unos problemas financieros que no te imaginas, a lo mejor no tiene ni qué comer para mañana. Yo sé que hay mucha gente que tiene esos problemas aquí. Pero hoy yo quiero orar con ustedes. Hoy en conjunto algo va a suceder, y algo sucede cuando todos nosotros en conjunto oramos por esa necesidad en específico. Y lo hemos visto y ha pasado. Les voy a poner un ejemplo. Jorgito Castro, si voltean allá atrás, allá está Jorge Castro, ¿sí? El de amarillo. Su hijito, le dieron una noticia, le cayó una bacteria. Estuvo en el hospital, creo que como 2 semanas, si no me equivoco. Pero algo pasó. La iglesia empezó a orar. La gente que conocía empezó a orar. Y esa familia empezó a creer. Aparentemente lo que estaban viendo, cómo le inyectaban a su hijo cosas, cómo le inyectaban algunas vacunas, cómo decían que él estaba en coma. El niñito estaba en coma. Un niñito de 6, 7 años estaba en coma. Tenía el cerebro inflamado de un día a otro. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si esas noticias se les hubieran dado a ustedes? Pero esta familia empezó a orar. Veía a Jorge, veía a Kenia. A lo mejor dentro de ellos decían: será cierto, pero empezaron a confiar, empezaron a pararse en estas verdades, en estas cosas. Y saben, a la otra semana que yo fui, vi a ese niñito andar en bicicleta como si nada le hubiera pasado. ¿Quién cree en Dios es un sanador? ¿Quién cree que Dios es un Dios restaurador? ¿Quién cree que Dios es un Dios protector? ¿Quién cree que Dios es un Dios de provisión? ¿Lo crees o no lo crees? Si tú tienes esa necesidad hoy, ya sea financiera, ya sea física, ya sea, ven aquí al frente, por favor. Yo voy a orar por ti hoy. Vengan, por favor. Yo sé que hay gente que quiere hacer. Sean valientes, no tengas miedo. Hoy vamos a orar por ti. Vengan acá. Yo sé que aquí hay gente. Y eso pasa. Hoy vamos a empezar a derribar esos muros. No sé por qué necesidad estás pasando, pero cuando tú le dices a Dios: Dios, no puedo más, quita ese miedo, quita ese temor, dame las herramientas para seguir. Yo sé que tu palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Para eso vengo el día de hoy, para recibir ese milagro de ti. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Levanta tus manos. Levanta tus manos. Y los de allá no se distraigan. Levanta tus manos. Cierra tus ojos y empieza a pedirle a Dios esa necesidad, ese miedo, ese problema, ese obstáculo. Tú díselo, tú y Él nada más. Dile: Señor, yo te pido por esta noticia. Yo sé que me han dado esta mala noticia esta semana, Señor, pero yo sé y confío que tú estás conmigo. No importa lo que me sigan diciendo, yo voy a confiar. Yo estoy parado en tus promesas, que vas a traer sanidad, que vas a traer restauración, que vas a traer bendición, Señor. Hablo vida a esos huesos secos. Hablo vida a esa depresión. Hablo vida a esa adicción. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Tú pídele a Dios, tú pídele a Dios. Sobre la tempestad. Vamos a cantarle a Dios de corazón. No te distraigas, tú sigue pidiéndole a Dios.